nosotros esta noche y sus reacciones a este video. Bueno, este video y otros videos y otra publicidad que hemos visto desde diferentes canales habla de una sola cosa, y es que el partido que está en el poder quiere mantener una mayoría absoluta y una supermayoría de diputados en la Asamblea Legislativa, y está condicionando ese apoyo hacia la población, no ofreciendo mejores condiciones de vida en materia económica, atendiendo otros problemas que han surgido en el país y que necesitan una solución urgente, otros problemas que también siempre han estado ahí y no se han atendido de forma integral, como el tema del acceso al agua, por ejemplo. Es un solo tema. Si no votan por nosotros, la oposición va a liberar a los pandilleros. Es falso. Es falso, y estoy hablando por esta servidora, por el partido Vamos. Somos un partido que no tenemos vínculos con ningún partido político que gobernó en el pasado. No hemos pertenecido a esos partidos políticos. Hay otras personas y otros partidos que sí son un reciclaje de esos partidos, pero sobre todo de las malas prácticas, ¿verdad? Porque yo ese discurso de que necesito la mayoría para gobernar ya lo había visto antes en otros presidentes de gobiernos anteriores. Y realmente lo que estamos buscando es justicia sin margen de error. Lo que estamos buscando es trabajar por el bienestar económico de las familias salvadoreñas. Estamos buscando que se vele por las víctimas de la violencia y estamos buscando que se luche contra la corrupción, pero de verdad, no solo donde me conviene sí, donde no me conviene no. Entonces, ¿qué significa esto de tener justicia sin margen de error? Significa que ningún inocente esté preso debiendo lo que no ha hecho y que ningún criminal esté libre, ¿verdad? Evadiendo la justicia y con la ayuda tal vez de quienes deberían estar velando por la seguridad. Hay muchos señalamientos, mucha información que ha circulado con casos que presentan ese problema. Yo propuse en la Asamblea Legislativa una comisión especial para investigar, por ejemplo, qué pasó con la liberación de este cabecilla del crimen organizado que estaba detenido en El Salvador y apareció en México. Le pedimos a la Asamblea Legislativa, que tiene esa gran mayoría de diputados que supuestamente deben velar por la seguridad, la paz social y combatir el crimen, que investigáramos si habían funcionarios que estaban incurriendo en esas malas prácticas o habían incurrido en esas malas prácticas. Y la respuesta fue, no lo vamos a hacer. Entonces ahí se cae todo el discurso de que quién realmente quiere defender a los que están cometiendo crímenes, los que han combatido crímenes. Yo creo más bien que una asamblea legislativa donde exista diálogo, donde exista espacio para discutir proyectos de ley que no solo vengan de una oficina en el Ejecutivo, sino que vengan de la gente, de los sectores, de los que están sufriendo problemas económicos, de los agricultores que están en una crisis como nunca antes, del sector trabajador, de los sindicatos que también se les está afectando grandemente por costo de vida, por despidos arbitrarios y porque hay muchas empresas que están cerrando y que están dejando el país, que lo han hecho en los últimos años. Gracias a esa Asamblea Legislativa con esa mayoría de diputados que solo apretan el botón sin analizar nada, solo siguiendo órdenes, que son la principal fuente de inseguridad jurídica en el país. Entonces, me parece que es un discurso que ha armado el oficialismo, que no es nuevo, ¿verdad? Lo han venido preparando durante un tiempo, donde quieren de alguna manera chantajear a la población, como que solo hubiera un tema. Necesitamos avanzar hacia una ruta, hacia un momento y hacer una transición ordenada de lo que es ahora el régimen de excepción hacia algo más permanente. Una transición ordenada hacia una nueva etapa donde podamos consolidar
la justicia y la seguridad ciudadana sin margen de error, sin violentar las leyes, sin violentar los debidos procesos. No estamos pidiendo nada más que haya debidos procesos, que se cumplan las órdenes judiciales que mandan liberar a alguien porque no tiene ningún vínculo con crimen organizado y no se hace. Entonces hay muchas cosas que están haciéndose mal y que se pueden mejorar si quien tiene el poder, si ese partido que gobierna, se dejara también espacio para que otros aportemos, y no solo estoy hablando de los partidos políticos, sino de la gente que merece y tiene derecho a ser escuchada. Yo estaba viendo ese video más de una vez, queriendo agarrar entre líneas, ¿verdad? ¿Qué es lo que hay? Y encontraba ahí el elemento terror, que es bien utilizado por muchos políticos, pero también encontraba, no sé hasta dónde, mi percepción es correcta, temor de que no van a conseguir la cantidad de diputados que esperaría conseguir el partido oficial. En el momento en que sale, pues yo no sé si usted maneja cifras y si tiene algún dato ahí que no sea confidencial sobre lo que se ha votado en el exterior y nos puede compartir, sería magnífico. No, para nada, para nada. Va. Pero el último número que escuché fue el que dio la presidenta del tribunal, que habló de 60,000, algo así, hace una semana o dos. Sí, el último número me parece que han sido 100,000 votos emitidos. 100,000 votos emitidos, con 100,000 votos tendrían, usando el número de 50,000 votos por diputado por San Salvador, no les alcanzaría para los 14, asumiendo que todos votaran por él, por el partido Nuevas Ideas, ¿verdad? Aunque algunos ponían que habían votado por usted y por otros candidatos de Claro. Entonces, miraba ese elemento, el elemento terror, metiéndole miedo a la población, el elemento manipulación y pareciera que hay una brecha entre los votos por el presidente y los votos por los diputados. No sé si nos puede dar un poquito más de la interpretación desde esa perspectiva. No parece, es que así ha sido. Han habido más votos para la elección presidencial que para la elección legislativa. Vamos a analizar quizás por qué es este fenómeno cuando tengamos el panorama completo, ¿no? Pero la gente sabe y el oficialismo sabe y nosotros sabemos como partido Vamos que la asamblea es la clave. En la asamblea se han tomado las decisiones que han permitido abusos del poder, que implica abusar del dinero público, abusar de los derechos de la gente y también lo que implica abusar de las leyes, ¿verdad? Entonces, la asamblea es la clave y desde ahí podemos construir algo nuevo, algo diferente. Por eso nuestra apuesta como partido Vamos es a mantener nuestro proyecto desde la Asamblea Legislativa y desde ahí construir grandes acuerdos de país y grandes pactos también y propuestas sobre temas que le importan a la población. Nosotros como partido en esta campaña electoral estamos promoviendo una plataforma legislativa en 3 ejes fundamentales. Lo que lleva, digamos, el hilo conductor es buscar que la población salvadoreña tenga una vida digna. Y una vida digna lo entendemos en 3 ejes. 1, mejorar la economía familiar. 2, que las víctimas tengan justicia. Y 3, luchar contra la corrupción, pero de verdad luchar contra la corrupción. En el primer eje estamos promoviendo propuestas que estén dirigidas a un alivio económico directo e inmediato al alto costo de la canasta básica. Por eso hemos propuesto el programa Víveres. El programa Víveres es un subsidio a los alimentos. Le explicamos a la gente en las comunidades, en toda esta campaña, le hemos explicado a la gente nuestra propuesta. Así como muchas personas, muchas familias son beneficiarias del subsidio al gas, donde el precio real del gas licuado es alrededor de $15 por ahí.
pero la gente no lo paga todo, paga una parte y el Estado le completa aquello que no se logra cubrir, le completa otra parte. Lo mismo sería con esta propuesta para las familias beneficiarias presentando su tarjeta del programa Víveres que le identifica como un beneficiario, entonces le aplica en una tienda que el gobierno instale específicamente para eso, o también en un supermercado o en otras modalidades que se puedan definir, le aplica un descuento directo e inmediato a los alimentos. Aquí en El Salvador, el salario mínimo es de $365 cuando es un trabajo formal con los descuentos, ¿no? Y la canasta básica anda más o menos igual que eso, la canasta básica, y que no alcanza a cubrir otras necesidades. Entonces es importante que mientras dure esta crisis de precios de los alimentos y se tomen otras medidas, que también voy a hablar de ellas, que equilibren, digamos, estos altos precios y que los regresen a otro estado más accesible, entonces este programa estaría diseñado para proteger a las familias salvadoreñas. La gente nos dice que ya están desesperados, que ya no se aguanta el tema económico. De ejemplo, nos ponen que antes con $1 se pueden comprar 20 tomates, 15 tomates, y ahora con $1 se compran 6. Con $2.50, $3 se podía comprar un cartón de 30 huevos. Hoy día el cartón de huevos está costando $5 hasta $6. Entonces, definitivamente este incremento en los alimentos que más necesitan las familias, tiene que haber una medida que lo atienda y esta es una de nuestras principales propuestas para atender eso y así el ingreso y el sacrificio de tantas familias podría abundar un poco más. Sobre lo que usted está mencionando, en la última encuesta de la UCA, a la pregunta ¿cuál es el principal problema que enfrenta actualmente El Sí, Salvador? sí, Ahí lo vemos, ¿verdad? así es. 12%, ni con la economía 27% es el número que resalta el problema económico y le sigue el problema del desempleo Sí, sumado al alto costo de la vida. Entre todos estos, sumando estos tres números, estaríamos hablando de arriba del 50% de la preocupación de los salvadoreños. sí. Entonces, es real, ¿verdad? Y si le suma la pobreza y el precio de los productos de la canasta básica, llega casi al 70%. Entonces, es significativo. Hay un problema nuevo en El Salvador, hay un problema que está afectándonos desde hace un poquito más de 2 años y que no se ha atendido. Las medidas que se han tomado desde la Asamblea Legislativa, las medidas que han aprobado los diputados oficialistas, pues no han bajado los precios de los alimentos, de la canasta básica. De hecho, esto ha venido subiendo más. De hecho, lo que ha realizado la Asamblea Legislativa es aprobar leyes que fomentan la importación de alimentos. Y aquí viene la segunda propuesta que quiero comentar. El Salvador es un país que no ha logrado generar la capacidad de producir sus propios alimentos. La soberanía alimentaria es una aspiración que nos permitiría eso, verdadera soberanía, de lograrlo. Pero para ello el sector agropecuario tiene que tener apoyos decididos y constantes. Actualmente los agricultores tienen miedo de sembrar. Muchos agricultores tienen miedo de endeudarse, de hacer un préstamo, de invertir en insumos, en semillas, el trabajo hecho, y que al final por una tormenta tropical, un huracán, por una sequía, por altas temperaturas, que es todo esto lo que ha pasado en 2023, pierdan lo que se han esforzado en esto. Necesitan los agricultores seguros para eventos climáticos extremos, necesitan préstamos, también trabajar el tema de tenencia de la tierra. Se necesita también subsidios permanentes a la agricultura. En Estados Unidos la agricultura está subsidiada y esos son los productos que vienen a El Salvador, subsidiados a competir con productos que han costado sudor y sangre y lágrimas porque la gente se ha esforzado grandemente para producir y con costos altísimos. Entonces, es bien importante también que haya
una política nacional agropecuaria y una atención a la crisis que vive el sector. Así, paulatinamente, también vamos a poder tener la oportunidad de bajar más los precios de los productos alimenticios producidos nacionalmente y de dinamizar la economía del país. También vemos el tema del salario mínimo. La canasta básica ha ido subiendo, subiendo y subiendo en su precio, y los salarios están igual. El salario mínimo es 365 en el sector comercio y servicios. Hay 3 sectores: el agropecuario, el de industria y el de servicios. El más alto es el de servicios, pero en los otros 2 rubros el salario mínimo es menor a 365. Hay que equiparar el salario mínimo a los 3 sectores, y también solo el hecho que la canasta básica esté más alta es suficiente argumento para que el Consejo Superior del Salario Mínimo, el Consejo Nacional del Salario Mínimo, se reúna y haga la revisión respectiva, que debe ser cada 3 años según la ley. Es decir, si en 2021 se hizo, ya toca. En el 2024 ya toca revisar el salario mínimo. Estos temas son tabú para la bancada oficialista. No se pueden tocar, no se puede hablar de esto porque hacemos quedar mal el país. Pero la política se trata de resolver. Los diputados, los representantes, somos empleados de la gente. Nos contratan para resolver, para dar propuestas, no para estarle echando la culpa al pasado o a las crisis internacionales o a las guerras no sé dónde. Hagamos algo para proteger a la gente. Como partido hemos propuesto, ahí están esperando las propuestas y otras propuestas que llevamos en el marco de nuestra plataforma legislativa podrían ser una realidad, de tener el apoyo del pueblo salvadoreño el 4 de febrero y también de los hermanos que están en el exterior, que ya están votando desde el 6 de enero. Estas propuestas son importantes. Necesitamos una asamblea equilibrada, una asamblea donde el partido que gobierna no pueda decir: aquí no vamos a escuchar a nadie, porque no necesitamos escuchar a nadie. Como dicen, el petate del muerto es que dicen que vamos a liberar. Sí. ¿Verdad? Y eso no es cierto. No tenemos Ahí, la facultad de hacerlo, y lo que estamos proponiendo es justicia para los inocentes y justicia y la aplicación de todo el peso de la ley para los que han cometido crímenes. Pero para eso hay que ordenarnos y cumplir la ley y las garantías de un debido proceso. sobre esos últimos elementos que usted ha estado compartiendo, seguimos pendientes de saber de esa investigación sobre la liberación del CRUC, y ahí lo está preguntando alguien de la audiencia. Y la segunda cuestión que quería, porque usted creí que iba a entrar ahí, la propuesta económica se ve bastante ambiciosa, bastante urgente. ¿Cómo entra la diáspora dentro de las propuestas de Vamos? Y súper importante, te agradezco un montón por esa pregunta, porque la diáspora tiene mucho más que ofrecer que solo el ejercicio del voto. Nosotros somos un partido que viene de la diáspora, que tiene su origen en personas emprendedoras, valientes y comprometidas con el país, que decidieron también aportarle algo de lo que el país les había dado, creando un partido desde la ciudadanía y para la ciudadanía. En esos momentos se hablaba del partido sin pasado para construir el futuro. Y después de 5 años, aquí estamos luchando por mantenernos construyendo ese futuro. Y para la diáspora, yo considero que la diáspora tiene que constituirse en un sujeto político con sus propias demandas, sus propias necesidades, sus propias propuestas. No solo el voto en el exterior, que quizás es un derecho llave para exigir otros derechos, y lo hemos apoyado en la primera ley que instauraba el voto en el exterior para diputados. Votamos a favor. En la segunda ley, donde trataron de hacer una serie de entuertos para beneficiar ciertas empresas, para beneficiar que no hubiera suficiente transparencia en los mecanismos, ahí no apoyamos con nuestro voto, porque vimos riesgos de no respetar y no garantizar la integridad del voto y de la voluntad popular. Se podía haber hecho mejor. Por eso
no votamos en esa última, pero cuando se reconoce en una primera elección el derecho de votar para diputados de los hermanos que están en el exterior, votamos a favor. Así que también es otra mentira del oficialismo que estamos en contra de eso. Ahora, ¿qué sigue? A mí me parece que hay muchas personas que están en el exterior, que son salvadoreños. Usted, Dani, es un ejemplo y conocemos otros más. Y que siempre tienen su corazón pegado al país y están pensando siempre cómo podemos ayudar nuestro terruño, ayudarle a nuestra gente. Nuestra propuesta para la diáspora es crear una ley con incentivos fiscales para la inversión de los salvadoreños que están afuera del país y que desean aportar económicamente, creando empleos, creando empresas, de manera que con la ayuda de un programa de incentivos fiscales y de otra naturaleza, podamos incentivar que vengan los salvadoreños en el exterior, que han sido exitosos afuera y que le quieren devolver también al país que les vio nacer las oportunidades que tuvieron en otro lugar. Ese sería un intercambio de conocimiento, de experiencia a nivel económico, a nivel de hacer negocios y de buenas prácticas, que sería muy importante. Y ganamos todos, ¿no? Gana el país porque logra generar más empleos, porque logra generar inversión. Ganan los trabajadores porque tienen acceso a nuevas fuentes de empleo y ganan también los empresarios, ¿no? Porque pueden acceder a unas formas facilitadas para invertir y con incentivos fiscales que le van a dar mayor seguridad jurídica para poder recuperar esa inversión. Creemos que esto es bien importante. También creemos que tiene que haber un mayor acompañamiento de las representaciones diplomáticas y consulares del servicio exterior del gobierno salvadoreño en el exterior también, ¿verdad? Para acompañar a los salvadoreños en la lucha por un estatus migratorio estable en sus países de residencia. Sobre todo en Estados Unidos, donde hay una lucha por mantener el TPS, los tepecianos han luchado solos. Luego, esta administración se ha querido agenciar logros que son de los que están luchando desde hace años por lograr ese estatus migratorio más permanente. Creo que estas dos cosas son básicas. Y una tercera es también llevar a cabo programas culturales donde se pueda privilegiar la reunificación familiar, el traslado de la historia de una generación a otra, de cómo llegaron los salvadoreños en el exterior, qué sacrificios han tenido que hacer hacia las siguientes generaciones. Un día que venía de Los Ángeles, me senté en el avión a la par de un señor que era tepeciano, que él estaba viajando a El Salvador con el beneficio del TPS y llevaba a su hija. Él tenía 20 años de haberse ido, trabajaba pintando proyectos de construcción, ¿verdad? Trabajaba para una empresa que pintaba grandes edificios, hoteles, etcétera. Y venía con su hija de 16 años. Y platicando, nos hicimos amigos. Yo le mando un saludo a este señor, ¿verdad? Que hizo un billete de $2 y lo hizo en forma de corazón y me lo regaló, ¿verdad? Como ¿Nos va a decir el nombre? una muestra de amistad, como no, ya se lo vamos a decir. Tal vez nos está viendo y dijimos, tal vez somos hasta parientes, porque estábamos casi con el mismo apellido. Es el señor Juan Carlos Mengíbar. Y el señor lindo, ¿verdad? Con su hija, me decía la niña, nos pusieron en la escuela una tarea de escribir un ensayo sobre cómo habían llegado nuestros papás a Estados Unidos. Y yo le pregunté a mi papá esa historia y yo creía, me decía, que mi papá había llegado a Estados Unidos en avión y no me imaginaba el viaje tan largo y tan peligroso que tuvo que hacer para buscar una mejor vida. Y ella lo contaba en su ensayo, me lo enseñó en su tablet, ¿verdad? Y todo. Y me pareció un ejemplo tan maravilloso de cómo podemos unir generaciones y podemos hacer un lazo un poco más fuerte, ¿verdad? Y reconocer que somos un país de migrantes y que la migración es una de las cosas que han definido nuestra cultura.
y que a través de las actividades, digamos, la actividad legislativa a nivel de la Comisión de Educación y Cultura se pueden promover iniciativas que hagan esos lazos más fuertes y que a pesar de la distancia podamos estar integrados como una sola patria. Sí, creo que esto es bien fundamental, no solo tener el voto para poder tener una caja negra de votos que podamos manipular en cualquier momento que sea necesario. Yo creo que la diáspora, los salvadoreños en el exterior están cansados que les manipulen para hacer política, ¿no? No se trata de eso. Manipulan los sentimientos hacia el país, los sentimientos hacia la familia, eso ya no más. Y queremos un país donde haya justicia, donde haya bienestar para la familia, donde haya educación de calidad. Y eso se puede lograr con una asamblea más equilibrada, donde la gente tenga voz, incluso la diáspora, incluso aquellos que tal vez piensan diferente al proyecto oficialista y quieren aportar también ideas para que se les represente desde ese órgano de Estado. Eso me recuerda al video que vimos inicialmente. Al presidente le preocupa la gobernabilidad al no tener diputados que le aprueben sus proyectos de ley, o realmente, o sea, qué tan conveniente es el equilibrio en la asamblea, porque tendríamos a una asamblea, están vendiendo en las redes sociales la idea de una asamblea hostil que le va a entorpecer todos sus proyectos. Incluso él dice la reforma judicial, que yo no sé mucho de esa reforma judicial, yo creo que ya se tomaron la Corte Suprema, ¿verdad? Y de todas las leyes que están haciéndose, y esto va a ser una regresión. ¿Cómo responde usted ante esa narrativa? Es una narrativa que está manipulando a la gente. Está manipulando a la gente con datos que no son reales o con ideas que no son reales. No se puede regresar al pasado. Es imposible regresar al pasado. Ya corrió mucha agua debajo del puente. Más bien, una asamblea legislativa sumisa y que diga a todo que sí es lo que se necesita para tener un proyecto autoritario, para llevarlo a cabo. Una asamblea legislativa con el poder equilibrado, donde pueda existir diálogo, donde pueda existir independencia de ese órgano de Estado respecto de los demás, puede garantizar una democracia de mejor calidad, porque podríamos pedirle cuentas realmente a los diferentes titulares de carteras de Estado que a veces le quedan debiendo a la población. Le podríamos decir, por ejemplo, al ministro de Educación, porque no ha ejecutado los proyectos de inversión pública en las escuelas, información docente, al ministro de Salud también, porque no se han terminado algunas obras para mejorar hospitales, porque no se implementan unidades de diálisis en algunos otros hospitales que ya está presupuestado, después se agarra de eso y se va para pagar deuda. Entonces podríamos hacer por primera vez que la Asamblea Legislativa cumpla su papel también de representar al pueblo y de exigirle al Ejecutivo que haga bien su trabajo, que responda a las necesidades de la gente. Una Asamblea Legislativa que a todo dice que sí, no es una Asamblea Legislativa, es una herramienta nada más para ejecutar órdenes. Y eso no es democracia. Eso no es algo que le convenga al país, ni al oficialismo mismo le conviene, porque cae en la propia trampa de no tener quien le ayude a hacer un mejor trabajo. Y para la población tampoco es bueno una asamblea legislativa con una mayoría totalmente de un solo partido, porque cuando el poder está en unas solas manos, es más fácil que nos roben, es más fácil que nos mientan, es más fácil que se abuse del poder. Y eso en El Salvador ya se está viviendo. Por eso yo creo que hay muchas personas que decidieron apoyar el proyecto oficialista y hoy están arrepentidos y quieren dar un equilibrio. Y para terminar, yo creo que es muy importante estas propuestas que yo le he presentado, entre otras muchas que tenemos en tema de agua, de vivienda, de salud y educación, en temas también agropecuarios que ya mencioné, en temas del sistema de justicia para apoyar a las víctimas de la violencia, para luchar contra la corrupción.
Todo eso podría hacerse realidad en una asamblea legislativa con el poder más equilibrado y que esté dispuesta a estudiar las propuestas. Y no solo las de los partidos, sino cientos de propuestas que han presentado diferentes sectores y que podrían tener una solución muy importante a problemas que estamos viviendo desde hace rato. Podemos soñar con un país que construya hacia el futuro, que construya políticas públicas, que construya planes de país que nos ayuden a tener prosperidad económica, social, científica y realmente irnos convirtiendo en ese país que aspiramos, ¿verdad? En esa potencia latinoamericana. Lo podemos hacer, pero por la vía democrática y por la vía de la construcción en conjunto. Hablando de propuestas, yo sé que, y usted lo ha dejado entrever, ¿verdad? Vamos tiene propuestas económicas, propuestas anticorrupción y Sí. propuestas para la diáspora. Sobre el tema propuestas, dice Jorge Ortiz, ¿se puede dar subsidio directo a las familias para el transporte público y ya no dársela a los transportistas? De hecho, es algo que hemos propuesto, ¿verdad? Cuando se ha hecho el debate sobre renovar el subsidio a los transportistas, que no es la solución integral, que es la solución que vinieron dando los gobiernos anteriores durante mucho tiempo, las asambleas legislativas anteriores. Nosotros consideramos que el subsidio debe dársele al usuario. Y el usuario focalizado en aquellas poblaciones también más vulnerables y que necesitan más apoyo, así como se hace en otros países, ¿no? A los estudiantes, a los adultos mayores, de pronto a las madres solteras, a las personas que ganan menos del salario mínimo. El subsidio se puede hacer de forma generalizada para mantener lo que tenemos hoy día, pero también para apoyar de forma especial a aquellas personas que más necesitan. Y también eso permitiría que los transportistas puedan trabajar para ser más eficientes, porque parece que es un negocio que no es rentable. Y es extraño porque no es rentable para los empresarios, no es rentable para el gobierno y es un mal servicio para los usuarios porque lo vamos a mantener, porque vamos a seguir reproduciendo eso. Hay que repensar el sistema de transporte público para que responda realmente a la realidad y a las necesidades de la gente y que sea al mismo tiempo rentable económicamente, más que rentable, sostenible económicamente. Entonces, una de las propuestas es en ese tema que el subsidio se le dé directamente al usuario. Y luego, un tema de ordenamiento urbano es un tema de crear los incentivos económicos para que esto sea sostenible y también un análisis de cómo se pueden generar otras modalidades, no solo los autobuses, sino otras modalidades también de transporte público en proyectos que sean integrales, ¿verdad? Integrales porque la movilidad es fundamental. Y en un país con tanta densidad poblacional como es El Salvador, en un pedazo tan chiquito vemos tanta gente, ¿no? Entonces es fundamental. Y eso pasa también por otra propuesta que ha hecho una de nuestras candidatas a la Libertad, al Departamento de la Libertad, Wendy Alfaro, tal vez ya muchos la conocen. Ella ha hecho la propuesta de también generar incentivos fiscales y de otra naturaleza para crear ciudades intermedias entre la gran urbe y el área rural. Ciudades intermedias donde exista también inversión, donde existan empleo, donde exista también servicios básicos y servicios públicos, áreas de recreación, culturales, etcétera, para descentralizar también las actividades económicas del país. Estas ciudades intermedias entre la gran ciudad y los pueblos a nivel rural también son experiencias positivas que se han visto en otros países y que han funcionado para descongestionar este tema también del transporte y del tráfico. Hay un comentario propuesta acá, Daniel Vázquez. Tiene dos puntos. Uno, ¿estaría de acuerdo la diputada en una reforma en donde la Corte en pleno conozca en última instancia los procesos de inconstitucionalidad? Claro, estamos hablando de una doble reforma, ¿verdad? O creería yo, o de reforma a la ley de procedimientos constitucionales, no sé, ahí.
Y la otra parte es, está de acuerdo en que los magistrados de la Corte sean elegidos por la comunidad jurídica y sea la asamblea que solamente los juramente. Habría que analizarlo. Yo soy más partidaria de que los procesos de elección de magistrados pasen siempre por la Asamblea Legislativa, porque de hecho ya pasan por una elección en primera instancia, digamos, de los abogados que estamos inscritos en la Corte Suprema de Justicia. Elegimos las ternas, ¿verdad? Y estas ternas pasan a la Asamblea Legislativa y luego la Asamblea Legislativa escoge ya la lista final. Pero yo soy más partidaria y he presentado también propuestas sobre cómo se puede hacer para que esa decisión en la Asamblea Legislativa tenga menos espacio discrecional y esté sometida más a criterios objetivos. Y yo misma lo puse en práctica, esta tabla de evaluación que se debería tener, este perfil de puesto previamente, este perfil que debería llenar cualquier candidato. Y lo pusimos a prueba y propusimos candidatos, por ejemplo, a la Procuraduría General de la República y a otras entidades también, que nos parecían que eran los que reunían las mejores credenciales para ejercer el cargo. Entonces, mi postura va más en relación a regular o a reducir el nivel de margen discrecional que pueda tener la Asamblea. De por sí ya la Constitución establecía ese listado que, Sí. bueno, la sala usurpadora no pasa por ese listado, ¿verdad? Pero eso ya es una cuestión irregular. Norma Blanco menciona un tema que a mí me parte el alma. Se trata de nuestros ancianos. Dice, sería bueno para las personas mayores de edad, los mayores, ¿verdad? Deben tener algunos beneficios como lo hacen en algunos países. Ya existía esa pensión universal, que creo que se mantenía a $50, pero que últimamente parece que no le están dando. No sé si dentro de la propuesta donde vamos tienen algo ahí. Sí, el programa social ya no se está implementando desde hace bastantes meses y los beneficiarios que eran los adultos mayores con menos ingresos o con una situación de pobreza que vivían en los municipios de más pobreza en El Salvador recibían una pensión básica universal de $50. Tienen ya por lo menos 1 año y medio de no recibirlo. Y sí, es una población que necesitamos incluir. Yo le quiero comentar que yo hice una propuesta hace varios meses pensando en la situación económica del país y pensando que en momentos como este, donde la economía está cuesta arriba, el Estado tiene que entrar y servir como de parachoques, como de amortiguador al golpe económico. Y la forma en la que el Estado hace eso es con programas sociales. Propuse en la Asamblea Legislativa una ley de beneficio económico para personas que cuidan a sus familiares, porque pensamos con mi equipo que las personas más vulnerables económicamente son aquellas que no pueden trabajar porque dedican todo su tiempo, todo su día, 24/7 prácticamente, a cuidar a otra persona que depende totalmente de esos cuidados. Niños menores de 7 años, padres, madres, cónyuges con una enfermedad terminal o igualmente padres, madres, cónyuges, hijos también con un alto grado de discapacidad. Entonces, estas personas que cuidan, que en su mayoría son mujeres, no reciben un ingreso económico porque el trabajo que hacen, aunque es trabajo y es un esfuerzo enorme, no es remunerado. Propusimos un beneficio de $70 mensuales para esas personas que les ayude a no caer en la extrema pobreza y a que esas personas a quien cuidan también tengan que comer. Tenía algunos requisitos para estar muy focalizado en personas que realmente lo necesitan y esto también podría beneficiar a una gran población de adultos mayores que se dedican a eso. También quiero decirles que la ley del adulto mayor en El Salvador no se cumple, no se aplica. Y es necesario también que existan programas para cuidar a los adultos mayores, para darles una vida digna en los últimos años de su vida,
y también integrarlos en proyectos en los cuales pueden usar su tiempo libre para cosas productivas de la comunidad, como huertos comunitarios, por ejemplo, o como también, digamos, talleres donde puedan intercambiar su experiencia con niños y jóvenes. Ahí le daríamos vida a nuestros adultos mayores para poder usar su tiempo en cosas que les gusten, en cosas para sentirse útiles a la sociedad. Y también hay un tema que es para ver hacia el futuro, porque todos vamos para ahí, y es el tema de pensiones. El tema de pensiones en El Salvador es un tema grave, es para que se nos quite el sueño, porque se hizo una reforma en la cual se le aumentaba la pensión a la gente que había estado cotizando y que ya estaba pensionada, pero el efecto es que se la van a acabar en menos tiempo. A cambio de ese beneficio que todo el mundo dijo, wow, nos van a aumentar la pensión, pero no dijeron que era con la consecuencia de acabársela más rápido, también se le dio permiso al gobierno de tomar dinero del fondo de pensiones sin límite para pagar deuda. Entonces, antes había un límite del 45%, esto se quitó, ¿verdad? Y también se le quitó a la gente la posibilidad de pedir un anticipo de ese dinero, del 25%, cuando ya había cumplido 10 años de estar cotizando. Hemos propuesto una ley en la cual se le vuelve a poner tope al tema del endeudamiento del Estado. También propusimos que toda la información relativa a pensiones y cuánto agarra el Estado para endeudamiento del fondo de pensiones, cuánto se está generando de rentabilidad, etcétera, sea información pública, que tienen que hacer pública de manera proactiva, que se pueda volver a tomar el 25%. Y algo muy importante, Dani, decidimos proponer amarrar el monto de la comisión o el porcentaje de la comisión que cobran las AFPs al monto de la rentabilidad. Actualmente las AFPs, gane o no ganen rentabilidad su fondo de pensiones, ellos cobran la comisión. 1%, de verdad. El 1%, ellos cobran la comisión, pero hubo un entendimiento entre el gobierno salvadoreño y las AFPs que para manejar este tema de deuda que se tenía, el Estado no va a pagar la rentabilidad de las pensiones durante 4 años, perdiendo las cuentas de ahorro individual. Por eso nosotros quisimos proponer que eso no es justo. Si usted no genera rentabilidad, entonces no tiene derecho a comisión. ¿Cómo va a ser que me va a estar administrando mi dinero y voy a estar perdiendo y le voy a pagar por eso? La rentabilidad tiene que ser digamos, el objetivo a lograr o el incentivo para que tenga comisión. Entonces, no va a haber una comisión que se extraiga del salario directamente, sino que de la rentabilidad generada, entonces la AFP va a poder tomar un porcentaje para su comisión y no puede exceder del 1%. Entonces, ahí amarramos eso y estamos cuidando también con esa propuesta, esperando que esto se pueda hacer realidad en el próximo periodo legislativo, esperando que esto pueda implementarse para ir dándole un poco más de justicia y un poco más de sostenibilidad al fondo de pensiones. Una cosa sobre el tema pensiones que a mí no me cuesta computarlo. ¿Sí? ¿Cómo es posible de que el Estado pague menos al prestar dinero de los fondos de pensiones que los que el Estado pagaría frente a otros acreedores, y que también los fondos de pensiones, al ser colocados en otro lado, ganarían? Entonces, básicamente hay en Oriente decimos baje, ¿verdad? En buen salvadoreño. Sí, es que y el sistema que hemos tenido y el que la bancada de diputados profundizó con esa propuesta, lo que hemos tenido desde 1998 es un sistema donde pierde el trabajador, pero gana la AFP y gana el gobierno. Gana la AFP porque tiene ganancias exorbitantes en relación a lo que logra generar de nuestro dinero, lo que logra multiplicar nuestro dinero,
y gana el gobierno porque puede puede endeudarse agarrando ese fondo, pero pierde el trabajador porque al final de su vida productiva tiene una pensión pírrica y además cada vez va a ser más difícil que podamos retirarnos a una temprana edad y mi generación, por ejemplo, que tenemos 15, 20 años de cotizar quizás, y tal vez todavía no estamos pensando en eso, pero ya nos toca, vea, proyectarnos hacia ahí. Quizás nos va a tocar jubilarnos a los 70 años. Quizás nos va a tocar una pensión con un porcentaje ahorita del 30% del último salario, más o menos, del 20% de nuestro salario. Entonces, exactamente lo que usted dice, ¿cómo puede ser que teniendo ese gran bolsón de dinero, yo creo que es el bolsón de dinero más grande que hay en el país, el fondo de pensiones, no se va a generar la rentabilidad que le generaría un banco si usted lo pone a plazos, por ejemplo, o de otro tipo de instrumentos financieros? No tiene lógica. Entonces, es un sistema diseñado para la injusticia y para afectar al trabajador. Entonces, no lo vamos a permitir. Por eso hemos propuesto esto y eso pasaría si la Asamblea Legislativa mantiene esta gran mayoría, estos problemas van a seguir porque a la administración que está gobernando y que quizás va a seguir gobernando, no le conviene, ¿verdad? Pero ¿a quién sí le conviene? A los trabajadores. Este y otros temas son un ejemplo de por qué el tema de la Asamblea Legislativa no es solo uno, ¿verdad? Y yo ya dije mi postura en el tema de la seguridad. Queremos una seguridad sin margen de error. Queremos una seguridad sin injusticias. Queremos una seguridad que respete los debidos procesos y que sea constructora de paz social de forma permanente. Pero hay otros temas donde seguramente esas necesidades del pueblo, tal vez a esta administración o cualquier gobierno, tal vez se va a tener que hacer un poco del ojo pacho. Tienen que haber diputados como los diputados que podemos tener del partido Vamos, que estemos presionando para que se cumpla la voluntad popular en temas como la economía, las pensiones, la salud, la educación, los derechos laborales, los derechos ambientales, etcétera, etcétera, etcétera. La corrupción. La corrupción, y podemos hablar qué es lo que estamos proponiendo para el tema de corrupción también, y qué es lo que ya propusimos. Sí, hay unas preguntitas ahí. Mi compañero Archie, o Alirio Alemán, dice: ¿qué tan preparados están los partidos de oposición y organizaciones sociales ante un fraude electoral? ¿Estarían activas organizaciones internacionales en las urnas? Creo que se refiere a la vigilancia internacional. Sí, realmente entiendo que van a venir misiones de observación electoral. Viene una misión de la OEA, ¿verdad? Como siempre ha venido. Y también va a haber ejercicio de observación electoral acá, nacional, con organizaciones de acá. Y yo creo que la integridad del proceso electoral descansa sobre todo en el tribunal, pero también el proceso electoral es de toda la ciudadanía, incluso de los que están allá en el exterior, como usted, Dani, que me imagino que ya emitió su voto o lo va a emitir, no sé. El día de las elecciones, pero estamos hablando. El día de las elecciones. Sí. Va muy bien. Entonces también exigir no solo, digamos, los partidos políticos o los que participamos en política directamente, tenemos esa facultad. Cada salvadoreño tiene el derecho de exigir que su voluntad expresada en las urnas se respete y que no hay espacio para ningún tipo de irregularidad o fraude. Por eso, mi postura en el tema del voto en el exterior. Han habido muchos espacios para que no sea transparente, para que no haya suficiente vigilancia, implementando toda la carrera, teniendo un proceso no tan transparente para la empresa que fue contratada para procesar los datos y así, ¿verdad? Para implementar el voto, no para procesar los datos. Entonces, así, y cuando vemos un Tribunal Supremo Electoral que no hace nada por la campaña adelantada, por la campaña gubernamental que está prohibida, ¿verdad? Por la violencia política, sobre todo hacia las mujeres. Cuando un tribunal que le permite cosas a unos y a otros no, ¿verdad?
que le da más plazos a unos, otros no. Cuando permite la inscripción de una candidatura inconstitucional, todo eso nos levanta las alarmas. Yo creo que toda la ciudadanía tenemos que estar pendientes de eso y hacer sentir nuestra voz y no dar marcha atrás de un sistema electoral que ha sido confiable. Los resultados de las elecciones se han aceptado siempre, no han habido mayores irregularidades. Las que han habido, se han señalado, se han tratado por las instancias correspondientes. Hoy ese espacio es menor. Entonces, por eso el llamado sobre todo es a ir a votar, no quedarnos en la casa, no quedarnos cómodos, no quedarnos con la idea de que no sirve de nada, cada voto sirve, cada voto cuenta. Y si usted no está de acuerdo con el proyecto oficialista, con el proyecto que ha implementado muchas cosas arbitrarias, injustas, abriendo espacios para que se abuse del dinero público, vaya a votar, ejerza su derecho, porque no ir es como que esté votando por ellos. Hablando de abusar del dinero público, como no hay transparencia, ¿verdad? Solo hay especulación, o no sé hasta dónde deja de ser especulación. Esta campaña electoral del candidato inconstitucional, más precisamente, pareciera de que se está basando en los espectáculos públicos. Es una nueva manera de hacer campaña. Bueno, recientemente sale en la foto con Messi y dicen ahí en las publicaciones el presidente que según sabemos no es el presidente, pero es el presidente. Tenemos los otros, ¿verdad? Los otros espectáculos como el de Miss Universo, los Juegos Centroamericanos, la apertura de la biblioteca, pero en todo eso está envuelto el dinero público, ¿verdad? Y en todo eso está envuelta las instituciones del Estado. No sé, ¿se va a rendir cuentas en algún momento de esto? Con una nueva asamblea, en un escenario ideal, ¿cómo? No sé qué nos puede usted comentar al respecto. Yo le garantizo que tener suficiente influencia en la Asamblea Legislativa con más diputados de vamos a trabajar porque se rinda cuentas de cada centavo, de cada proyecto, porque el dinero de la gente es sagrado y no se puede ocupar para hacer campaña electoral, no se puede ocupar para solo acrecentar la imagen de algún funcionario, de algún grupo, de algún partido. Y esa es la democracia de la que yo estoy hablando. No solo es una democracia de papel, es una democracia donde existe un equilibrio de poderes, el poder está distribuido en diferentes grupos, de manera que se pueda hacer control unos grupos de otros, de cara a la ciudadanía, cómo se usa el dinero, a dónde se va el dinero, en qué proyecto se ocupa, cuánto, ¿verdad? Rindió eso de bienestar público para la gente. Entonces, eso es posible, esa transparencia, esa rendición de cuentas, solo es posible cuando el poder político está más equilibrado. Y por el momento es poco lo que se puede hacer mientras no exista ese equilibrio. Bueno, yo sé que usted está bien ocupada en su campaña y siempre apreciamos que se tome el tiempo de platicar con nosotros. Ya nos hizo costumbre de lunes a lunes, mire. Sí, ¿verdad? Sí, solo que ayer en la casa de otra persona, ¿verdad? Pero bueno, ¿está optimista en cuanto al 4F? ¿Qué escenarios nos podría usted compartir que vería para después del día D? Mire, yo estoy optimista. Primero porque amo este trabajo que nos ha encomendado el pueblo, amo el trabajo político, amo hacer propuestas para soñar con un país mejor y poderlas implementar. Estoy optimista también. Las últimas encuestas, la encuesta de la UCA, por ejemplo, para el departamento de San Salvador, nos colocaba prácticamente en empate con Arena y con el FMLN. Un partido como Vamos, que solo tiene 3 años de ejercer la función pública.
un partido que ha tenido pocos recursos, que no tiene una gran estructura como lo tienen los partidos históricos, pero que con el trabajo legislativo que hemos hecho de calidad, independiente, profesional, un trabajo valiente que ha estado al lado de la gente, proponiendo cosas con la gente y enfrentando los abusos de poder cara a cara y sin miedo, eso nos ha dado la solvencia moral para poder decir somos la mejor opción de oposición. Y estamos a punto de lograrlo. Estamos a punto de convertirnos en ese proyecto político que puede darle un nuevo comienzo a El Salvador. Los que gobiernan nos quieren convencer con su propaganda, con esto y lo otro, que en las elecciones acaba todo. Pero no, Vamos es el mejor lugar para tener ese nuevo comienzo, para poder construir un proyecto de futuro, un proyecto donde todos estos temas y estas propuestas que le he compartido podrían hacerse realidad y podrían hacerse realidad en un país no dividido, no lleno de miedo, no lleno de abusos de poder, sino un país que avance hacia la paz social, hacia el progreso económico y hacia la justicia social también. Gracias, Por eso, Claudia. perdón, solo quiero aprovechar, no puedo dejar pasar la oportunidad para Dele. pedirles el voto. Marquen la bandera de Vamos. Y aprovecho también para pedirles su apoyo marcando mi rostro en la casilla 1 y la de los candidatos del partido Vamos que a usted le parezcan las personas más idóneas para representarle en la Asamblea Legislativa. Pueden marcar la bandera y un candidato o candidata o más de un candidato, pero ¿hasta cuánto en San Salvador? Hasta 16 en el departamento de San Salvador. Así es. Marque la bandera y marque hasta 16 candidatos para darles la preferencia de entrada, de ganar el escaño, de ganar los escaños. Su marca en los rostros va a definir en qué orden van a entrar las personas a ocupar esos espacios. Gracias, la están saludando en diferentes lugares, Nueva York, Los Ángeles y de varias partes, ¿verdad? La área metropolitana. Excelente. Claudia, ¿algo más que nos quiera agregar que se nos haya olvidado? Pues con eso estamos, ¿no? Somos la mejor opción de la oposición para representarles y para no solo ser oposición, ser alternativa de futuro para construir el país que queremos. Gracias, Dani. Gracias a todos los que se han conectado y están apoyando. Gracias, Claudia, por su tiempo, por abrirse con nosotros, ¿verdad? De esa manera que lo hace, bien natural, por cierto, ¿verdad? Y gracias a nuestra audiencia, a los comentarios, a las opiniones, a los compartimientos, a lo que va a quedar por ahí después en diferido. Le deseamos éxitos. Personalmente me encantaría votar por usted, pero no puedo. Pero puede hacerme campaña. Eso sí, yo voto en San Miguel, pero definitivamente he visto, y esto ya es un comercial aparte, a muchos de la diáspora que conozco diciendo ya voté y voté por Claudia, y eso es bueno. Muchísimas gracias, Dani. Gracias, Claudia, buenas noches y bendiciones. Bendiciones, gracias. Gracias.